Buenas tardes, queridos estimados jóvenes. Estamos en una cápsula porque el 1 de junio, ¿ya? Eh, nos faltaron las preguntas, ya hicimos solamente 5 preguntas y les prometí que les iba a hacer una capsulita, ¿no es cierto?, con las preguntas restantes. Bueno, obviamente las rayas también las vamos a subir al Classroom, ¿ya? Para que las necesite. Ya, vamos a comenzar entonces. Entonces les voy a compartir unas laminitas, ¿no es cierto? Para que podamos hacer eh, la prueba, ¿no es cierto? Y las preguntas restantes. Ok, aquí están las láminas. Ahí está. Ahí está la pregunta 1, 2, 3 que ya respondimos en clase, ¿no es cierto? Presenciales. 4, la pregunta 5 también. Nos quedó esta pregunta, ¿no es cierto? La pregunta 6 es una pregunta sumamente interesante porque la mayor parte de los estudiantes aquí se caen, ¿ya? Corresponde a una función, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones representa una función cuadrática? Para responder a esta pregunta, usted tiene que resolver, ¿ya? Simplemente resolver algebraicamente y reducir lo que se pueda y ver, ¿no es cierto? Porque es engañoso, ¿ya? Por ejemplo, la alternativa A, aquí vemos que la correcta es la alternativa E, ¿no es cierto? Eso representa una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Que es lo mismo que 2m más 1 por menos 2m más 1, es decir, un cuadrado binomio, ¿ya? Típico. Si usted resuelve, eso tiene la forma de una ecuación cuadrática. Recordemos que la ecuación cuadrática, perdón, que la función cuadrática corresponde, tiene esta forma, ax cuadrado más bx, ¿no es cierto?, más c. ¿Sí? Son todas funciones que de esta forma. Si yo resuelvo aquí los paréntesis, ¿no es cierto? O si resuelvo mejor el cuadrado binomio acá, me va a quedar 4m al cuadrado, ¿no es cierto? Eh, Aquí nos quedaría menos 4m más 1. Si usted resuelve aquí, para resolver un cuadrado de binomio, ¿no es cierto? Es el primer término al cuadrado, 4m al cuadrado, después dos veces el primer término por el segundo término, 4m, y luego el último término al cuadrado que sería este que está acá, ¿sí? Ok, déjeme ver si es que se escucha el audio, ya, esperemos, déjeme ver un poquito, voy a dejar de compartir, ¿cierto? Ahí sí, ahí sí, sí se escucha. Ya, ok. Entonces, esta claramente tiene esta forma, donde el 4 representa la A, la constante A, la constante B representa este menos 4 que está acá, y C finalmente corresponde a 1. ¿Ya? Súper facilito esto. O sea, darse cuenta de eso quizás no sea tan fácil, pero no importa. Mire. Si usted resuelve este, que está aquí, es decir, si ocupa la propiedad distributiva, ¿no es cierto? S por S, S por S, S por S y S por S, ¿no es cierto? Y después resta el al cuadrado, le va a quedar esto, si resuelvo estos dos paréntesis que están acá, nos queda ahí al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí nos va a dar 0, ¿sí? Y ahí nos queda menos 4. Nos va a quedar que esto que está acá, ya que esto es suma por su diferencia. Eh, y menos el a al cuadrado, ¿no es cierto? Que es ese término que queda ahí. Y se nos va eso, entonces filo, esta función a sería entonces una función constante. Aquí no, esto es una función lineal, ¿no es cierto? Ahí es cúbica, ¿sí? Acá, si yo resuelvo esto, no hay nada que multiplicar, sino que ese signo menos, ¿no es cierto?, nos va a cambiar
el signo del paréntesis que está dentro y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí elimino este paréntesis que está acá, me queda x cuadrado menos 4 y ahí cambiamos los signos, ¿no es cierto? Menos x cuadrado menos 2x, ¿ya? Recordemos que no es porque sí esto de cambiar signo, sino que aquí hay un 1 que se ocupa la propiedad distributiva y ese menos 1 es que multiplica ambos términos y nos queda eso que está ahí, ¿sí? Y si yo me fijo, elimino los términos cuadrados y me queda esto, una función lineal, 2x menos 4, ¿ya? Por lo tanto, esa era la correcta. Eh, en la figura se muestra el gráfico de la función cuadrática que tiene esa forma y además me dice que la constante a es q menos 5. Se cumple que. Esta es una pregunta de más compleja, ¿ya? Bien más compleja porque primero hay que darse cuenta de varias cosas, de que aquí la concavidad, ¿no es cierto?, de esta parábola es hacia arriba, ¿cierto? Entonces, eso es cuando la constante A es mayor que cero, es positiva, ¿sí? Si la parábola tiene esta forma, es para la constante A, esa es ahí, es menor que cero, ¿sí? Es decir, es negativa, perdón, que cero ahí, es negativa. Entonces, si esta gráfica tiene esta forma que está acá, ¿sí? Se tiene que cumplir que A sea mayor que cero. Tiene que ser positivo la constante A, ¿sí? Si yo reemplazo ahí, me va a quedar Q menos 5, ¿no es cierto? X al cuadrado, si reemplazo A, porque ahí está A por X cuadrado, ahí es lo mismo, más BX más C. Dele valores a Q, po, ¿sí? Si Q vale 0, eso es negativo, por lo tanto sería cóncava, ¿sí? Eh, si Q vale 5, esto sería 0 y todo eso sería 0, por lo tanto quedaría una función lineal, nos quedaría ese pedacito de ahí nomás, de la función, ¿sí? Entonces Q tiene que ser un valor mayor que 5. Si Q es 6, por ejemplo, si Q fuera igual a 6, ¿por qué no puede ser 5Q? Porque se hace 0 esto, y si fuera 0 lo acabamos de decir, es una función lineal. Si Q es igual a 6, entonces nos quedaría ahí 1, ¿cierto? Si lo reemplazo ahí nos queda 6 menos 5, 1, y 1 por X, X cuadrado más BX más C, y en este caso mi constante A, la que va ahí, vale 1, ¿cierto? Ya que el 1 no se escribe, nunca, ¿cierto? 1 por X cuadrado queda X cuadrado, ¿no? Por lo tanto, Q tiene que ser mayor que 5 para que esta gráfica sea válida. Si esta fuera el caso, esto sería una recta. Y si esto fuera el caso, ¿no es cierto? Eh, esto sería una parábola dependiente, dependiente de concavidad hacia abajo. Dependiente negativa. ¿Cuál pendiente? Bueno, en todo caso, si lo vemos ahí en un puro punto, hay una pendiente pequeñita ahí, si sacamos el límite. Ah, ok. Vamos entonces. El límite es un concepto matemático, sus compañeros de tercero medio también. En fin. Con respecto a la función 3x cuadrado más 13x menos 10, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Su concavidad está orientada hacia arriba, por supuesto, ya que la constante A es mayor que cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda dice el punto de intersección con el eje Y es 0, menos 10. Recordemos que la constante C corresponde donde corta, corresponde al punto por donde corta, ¿no es cierto? La parábola en este caso, al eje de la ordenada, ¿sí? El eje Y, ¿ok? Si hacemos un grafiquito así, rápido, y X, ¿no es cierto? Eh, en algún punto aquí corta la parábola, la gráfica de la parábola corta, ¿no es cierto? El eje Y, o el eje de la ordenada, ¿no es cierto? Y ese punto que está ahí es C. En Y, ¿no es cierto? Vale C. Y en X vale 0, obviamente, ¿no es cierto? A ver, voy a agrandar eso, que quedó muy chico. A ver, tengo una herramienta.
Oh, la agrandé mucho, ya no importa. Vamos a deshacer los fundidos. Oh, parece que ya no puedo volver. Ya, con la manita nomás. En fin, ahí. Ya esto está grabado. Ahí. De ahí voy a ver cómo volver. Ya no importa, chuta que la joder. Ya que estoy aprendiendo a usar este programa todavía. En fin. C entonces el punto en el cual corta. Es decir que, lo que iba a explicar era esto, de que las coordenadas de donde corta, de este punto, las coordenadas es en X es 0 y en Y es C. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso C vale -10, entonces sería la coordenada 0.-10. Esa también es correcta. ¿Sí? No sé cómo voy a volver a hacer chiquitita esta diapositiva. Si la función se evalúa en -5, veamos qué pasa. ¿Ya? Eso es evaluar nomás. Dice que vale 0, es decir, que nos daría el punto -5,0. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí. Veamos, pues si evaluamos acá, eh, el valor de x hay que ponerlo aquí, pues, ¿no es cierto? O sea, reemplazar el -5 aquí en el valor de x, entonces sería -5 al cuadrado, 25, y 25 por 3 serían 75, ¿cierto? Más, eh, -5 por 13 son -65, así que borramos el más, ahí, menos entonces 65, -10, y efectivamente eso es 0, ¿no es cierto? 75 menos 65 menos 10 es -75, y 75 menos 75, 0. Entonces eso es correcto. Y eran todas correctas, veamos. Ahí sí, todas ellas son correctas. Voy a dejar de compartir para parar la grabación y poder arreglar esa cosa. Ya, no sé cómo bajarla, achicarla, pero no importa. Ya, vámonos. Espero que salga bien en el PDF. Aquí quedamos, por la página grande. En fin, entonces, no recuerdo cuál es la alternativa correcta aquí. A ver, veamos. La correcta aquí era. Chin, chin. ¿Y la pregunta cuál era? Ah, ya, la pregunta era la siguiente. Que se andamos todos. A ver, vamos. La pregunta era esta. La figura, el gráfico f de x igual a x cuadrado menos 6x menos 2 intersecta el eje de la ordenada en el punto. ¿En qué punto? Recordemos que ese, ¿no es cierto? Es C y es donde corta aquí el gráfico, ¿no es cierto? Ahí, sería ahí el punto -2 en y 0 en x. Por lo tanto, si vemos la alternativa, pregunta fácil, ¿no? Es 0, -2. Ya. Ahora sí, volvamos. Todo me quedaron grande ahora. Ya, lo que voy a hacer, voy a abrir de nuevo. Ok. Disculpe, voy a dejar de compartir. Ya, ahora sí, tuve que hacer un viaje del espacio y tiempo para volver atrás. Entonces, eh, recuperé las diapositivas, ¿no es cierto? Y se las voy a compartir en la medida. Ahora sí, ven, se achicaron, se acabó la zumbida. Estaba bonita esta pregunta, de hecho. Y eran las tres verdaderas, por lo tanto eran todas ellas. Ahora sí. Acá nos preguntaban cuál es el punto de intersección. Ahí está el punto, que está ahí. 0,2, ya lo vimos, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver. Y vamos acá, en esta pregunta, en la pregunta 10. Dice, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta respecto a la función cuadrática menos x cuadrado menos 4x menos 1? ¿Ya? Corta el eje de la cita en dos puntos. Para hacer esta pregunta necesitamos conocer el valor del determinante. ¿Sí? El determinante, ¿no es cierto? Espera un poquito. Sí, sí, sí. Ya, ahora sí, después de múltiples introducciones, sigamos. Ok. Entonces la pregunta 10 dice,
Pucha, tengo un segundito. Sí. Ya. La preguntaría entonces dice, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta respecto a la función cuadrática? Esa función cuadrática que está ahí. Corta el eje de la abscisa en dos puntos, no corta el eje. Tiene que ver con la intersección con el eje X, ¿ya? Para uno poder calcular, ¿no es cierto?, la intersección con el eje X, se usa un concepto llamado determinante, ¿ya? El determinante se calcula como b al cuadrado menos 4ac, y si esto, si d, ¿no es cierto?, es igual a cero, si ese numerito que está ahí nos da igual a cero, entonces la gráfica de la función toca el eje X en un punto, ¿sí? Puede ser ahí, perdón, ahí, ahí o para abajo, ¿no es cierto? Con Java hacia abajo, ahí, etcétera, etcétera. Si D, ¿no es cierto? Si el discriminante es, perdón, vamos a borrar ahí. Si el discriminante es mayor que cero, es decir, es un número positivo, ¿sí? Entonces la gráfica de la función corta, la gráfica de la función entonces corta en dos puntos, en un X1 y un X2. Y si el discriminante, ¿no es cierto?, es menor que cero, bueno, en ese caso no tiene solución, no toma ningún valor en X, no corta ningún punto, ¿ya? En fin. Vamos entonces si calculamos, ¿no es cierto?, el discriminante, recordemos que menos b, ¿no es cierto?, está acá, ¿sí? O sea, b en este caso es negativo, vale menos 4, a vale menos 1, ¿sí?, el número que acompaña el x, y c vale menos 1. Reemplazamos acá, ¿no es cierto?, menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 por menos 1, ¿no es cierto?, o menos 4 si quieren, menos 4 por menos 1 es 4 positivo, por menos 1, menos 4, ¿no es cierto? Ahí está. Y eso sería 12, y eso es positivo, es decir, que el determinante en este caso es mayor que 0, por lo tanto corta el eje de la abscisa en dos puntos. La pregunta 11, la que está acá, ya pasamos, nos cambiamos de materia, ¿sí? Pasamos, bueno, o sea, no nos cambiamos de materia, digamos, estamos en las mismas funciones, ¿ya? Pero esta es la función potencia, ¿sí? La función potencia siempre tiene esta forma, ¿ya? Eh, donde A es una constante, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con la concavidad hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? X es nuestra variable, ¿no es cierto?, los valores, el dominio, ¿no es cierto?, de la función son los valores que tenemos ahí, y N es un número natural, ¿no es cierto?, el 1, el 2, es un cualquier número en realidad, puede ser negativo también, no solamente un número natural. Eh, en fin, vamos avanzando entonces. Dice, no, es que no voy a profundizar más porque ya lo vimos en clases, pues, ¿sí? Estamos con tiempo acotado a fin de semestre. En fin, sea f de x igual a x elevado a n y sea c un número positivo. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? La gráfica de f de x igual a x elevado a n más c se traslada en c unidades hacia arriba con respecto a f de x. Miren, eh, la gráfica de esta función, de la función f de x, ¿no es cierto?, igual a x elevado a n, es esta gráfica que está acá. Esto se llama vértice, ¿sí? Ok, sería eso que está ahí. Si yo le sumo un número positivo, ¿ya?,
la gráfica va a subir C unidades. Tantas unidades como sea ese número positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si le sumo 2 a esta gráfica, que está acá, va a subir aquí al número 2 que está ahí. Si le resto 2, va a bajar, ¿no es cierto?, el menos 2, esa misma gráfica. ¿Ya? Entonces se trata de una traslación, ¿no es cierto?, en el eje Y, en el eje de las abscisas. Por lo tanto, la gráfica, si pasa esto, se traslada hacia arriba, por supuesto que sí, eso es correcto. Aquí la misma cosa, pero dice que se traslada hacia abajo, no. Y aquí, si n es igual a 2, ¿no es cierto?, f de x me va a quedar de la siguiente manera. Me va a dar como ax cuadrado, y esta es una función cuadrática, por supuesto que sí, ¿ya? Eh, Quedaría con una función cuadrática con b igual a 0 y con c igual a 0, quedaría solo eso, ¿sí? Donde a aquí sería menos 1, ¿sí? Queda igual que arriba, pero con a negativa, ¿no? En fin, esas dos son correctas, entonces, la 1 y la 3. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 12. Es muy parecida, ¿no es cierto? Aparece ahí también la misma función, o sea, es la forma más simple, ¿no es cierto?, que tiene la función potencia. Y nuevamente se hace un número positivo cuando la siguiente afirmación es correcta, la gráfica... Ah, esa es la que estábamos haciendo acá, po. Sí, ahí está. La 11, entonces, ah, no, esta es la 12. Ya, ahí es. Nada, nada, olvídenlo. Ya, entonces se hace un número positivo cuando la afirmación siguiente es correcta. Uno, la gráfica de f de x igual a x más c elevado a n, se traslada a c unidades a la izquierda con respecto a f de x. Mire, ya dijimos acá que si le sumábamos a esta función, ¿no es cierto?, o le restábamos un número positivo o negativo, ¿no es cierto?, la función se traslada c unidades hacia arriba o hacia abajo, ya sea el signo de ese número. Ahora, a la variable c, ¿no es cierto?, o sea, a la variable x, le estamos sumando un número c. En este caso se traslada, si le sumamos un número c, se traslada hacia la izquierda, y si le restamos un número c, se traslada hacia la derecha. Y al revés del ejemplo anterior, la relación en el eje y. Entonces, si le sumamos un número positivo c, se va a trasladar hacia la izquierda. C unidades hacia la izquierda, esa es verdadera. C unidades hacia la derecha, no. Y si n es igual a 1, fíjese, a x más c, ¿no es cierto? Si n vale 1, entonces la función es una función afín. Si n vale 1, ¿no es cierto? Aquí aplico distributiva y me queda la función de la siguiente manera. Nos va a quedar como ax, ay, se me pegó, ahí sí, ax más a por c. La función, ¿no es cierto?, afín es, o la conocen como esta forma, mx más n o más c, ya da lo mismo. M en este caso es la pendiente, entonces en este caso esta pendiente está representada por A, ¿sí? Y N está representada por la multiplicación de esas dos constantes. Recuerden que estos son números cualquiera, ¿ya? A puede ser 1 y C puede ser menos 2, entonces esto sería menos 2, y es donde cortaría la recta, ¿no es cierto? Dijimos menos 2, parece, ahí sería el menos 2, donde cortan el eje Y, ¿sí? Y punto, es lo mismo. Entonces son correctas 1 y 3. Recuerden que si tienen alguna duda con respecto a una pregunta de este video en puntual, puede escribirme, ¿no es cierto?, a mi correo. Ya. 13. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la siguiente función potencia? Esa que está ahí. En este caso se traslada, como está restando, a mi variable x, un 3. En este caso se traslada hacia la derecha. 3 unidades hacia la derecha. En este caso podría ser esa o esa, ¿no es cierto? Se traslada a 3 unidades.
esta sería, ¿no es cierto?, mi función a x elevado a n, ¿no es cierto? Así es la forma más simple. Y aquí le estoy sumando 3, es decir, que sube 3 unidades hacia arriba. Es decir, 3. En este caso, si este fuera, estos son números negativos, así que no. ¿Ya? Esa es la forma simple. Por lo tanto, nos queda la opción 1, solo 1, ¿cierto? Pregunta 14 dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la siguiente función potencia? Ahí está. Fíjese que, ¿por qué cambia? Y si sigue llamando función potencia, profe, sí, porque va a depender del valor de n, si la función tiene esta forma, ¿no es cierto? Puede ser cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Va a depender si a es positivo, entonces hacia arriba, si a es negativo hacia abajo, igual que la función cuadrática, ¿sí? Y este era n, ¿se acuerdan de la variable n? Si la variable n es par, tiene esta forma que está aquí, y si la variable n es impar, tiene esta forma que está acá, ¿ya? Si a es positiva, es así, si a es mayor que 0 así, y si a es menor que 0, es decir, si a fuera negativo, si fuera menos 2, sería al revés, sería así, la gráfica, ¿ok? Tendría esta forma. Vamos entonces. Entonces, esta es la forma más simple. Esta sería, mire, para que me entiendan, esta sería la función f de x, ¿no es cierto? Igual a que es positiva, x elevado a, por dar un ejemplo, a, perdón, a 3. Ahí sí. Impar. Si esto es impar, entonces tiene esta forma. Esa sería la forma más simple de esta función que está ahí. Si le sumamos dos unidades a mi variable x, ¿sí? A mi variable x, entonces si le sumamos, se traslada hacia la izquierda. ¿Ya? Se traslada dos unidades hacia la izquierda, ahí. Al menos dos. ¿Qué se traslada el vértice en este caso? ¿No es cierto? O el punto de inflexión, en este caso se llama punto de inflexión, ese punto de ahí, y a este punto de acá se le llama vértice, ¿ya? Cuando es una parábola, ¿ya? Este punto de inflexión se llama eso. Este traslado unidad hacia la izquierda, esta no, se traslada hacia la derecha, ¿ya? Para que esta se traslade hacia la derecha debería ser un número negativo. Y este menos una unidad hacia abajo, es decir, ese que está ahí. Por lo tanto, ahí está, es esta que está acá, solo dos, la alternativa correcta. Y la última pregunta dice las características de la función f de x igual a 2, x elevado a 5. Primero es cóncava hacia arriba, ¿sí? Perdón, no es cóncava porque está elevado a 5, su forma es esta, ¿ya? Ahí sí, esa es la constante A. Que si es positiva es así, y si es negativa, entonces sería para el otro lado. Su punto de inflexión es el punto 0.0, sí, por supuesto que sí, sería ahí. Su dominio y recorrido son todos los números reales, por supuesto. Son los valores que toma ahí, el dominio y el recorrido son los valores que toman X, y son todos los números reales, también es correcto. La función es creciente y luego de 0, 0 es decreciente. No, esta no es, ¿ya? Esta pregunta de todas maneras está corregida ya en Webclass, así que olvide eso que se ve ahí. Y bueno, no está corregida en realidad, lo que pasa es que creo que la corregí con 14 puntos, estoy seguro de eso. Igual va a ser un ojito, pero sí, la corregí con 14 puntos. Eliminé esta pregunta, lo recuerdo bien. ¿Ya? La función, primero que todo, es creciente siempre. Siempre va creciendo, pero los valores de x, cuando se incrementan los valores de x, los valores de y también se incrementan, van aumentando. A medida que aumentan los valores de x, aumentan los valores de y. Por lo tanto, siempre es creciente. ¿Ya? Así que esta está mal. ¿Ya? Yo la voy a revisar en todo caso. Pero sí, esta es la prueba número 2 y yo recuerdo que la corregí con menos puntaje, ¿sí? Con 14 puntos. Ya, quedamos hasta acá.
Las rayas van a estar en Webflex también, de esta clase. Las rayas de esta cápsula van a estar en Webflex. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.